En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, estamos celebrando hoy el primer sábado del mes, día dedicado al corazón inmaculado. Y acabamos de escuchar el introito: Adeamus cum fiducia, vayamos confiados, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia. La Iglesia, como buena madre, nos enseña qué es lo que debemos hacer y lo que debemos pedir también. Por un lado, acercarse a ese trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Esas dos cosas. Primero, acercarse al trono de la gracia porque necesitamos la gracia. Sin ella, sin la gracia, no podemos hacer nada a nivel sobrenatural. Continuamente debemos luchar, no solo para no perder esta gracia, sino para aumentarla, principalmente por medio de los sacramentos. Con el bautismo la recibimos y los otros sacramentos están para recuperarla o aumentar esa gracia. Constantemente debemos mantenerla. Acercarse al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Somos pecadores y necesitamos de esa misericordia de Dios. Pero para eso precisamente debemos pedir esa misericordia, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón por haberlo ofendido por el pecado, que se apiade de nuestra miseria. Pero la liturgia nos pone en la boca una palabra muy importante. Sí, evidentemente debemos acudir al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia de Dios, pero dice con fiducia, con confianza, confiados que Dios nos va a escuchar. Siempre que acudamos a Dios debemos hacerlo con confianza, con la esperanza cierta de que Dios no va a dejar de oírnos. ¿Y por qué Dios nos va a escuchar? ¿Por qué Dios siempre va a estar atento a nuestras súplicas? Precisamente porque esperamos en Él, en su poder, en su omnipotencia. Por el contrario, en la medida en que confiamos en nosotros, pues no vamos a poder alcanzar esa gracia que pedimos. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas no son suficientes. Un ejemplo, todo ejemplo tiene partes ciertas y partes que hay que ver. Un niño que quiere levantar algo pesado, un mueble, y le dice a su papá, al lado del puesto yo lo dice, no, lo levanto yo solo. Intenta y no puede. Cuando le pide la ayuda a su padre, junto con el padre va a poder levantar ese mueble. Pues nosotros también, en la medida en que esperamos en Dios, que nos confiamos en su ayuda, vamos a poder recibir esas gracias. Por la virtud de la esperanza, vamos a poder alcanzar a Dios, alcanzar los bienes sobrenaturales, porque nos apoyamos en el auxilio divino, nos apoyamos en el mismo Dios. Y esta disposición es fundamental en nuestra vida espiritual. En la medida en que esperamos confiadamente en Dios, en su amor, pues vamos a avanzar en esta vida interior. Pero si nosotros queremos tomar las riendas, si confiamos en nuestras virtudes, Dios va a permitir quizás que nos choquemos con el pecado, con nuestra miseria.
nuestra santidad. Por supuesto, Él va a pedir nuestro esfuerzo, va a pedir que luchemos con todas nuestras fuerzas, pero no confiando en ellas, no confiando en nuestras fuerzas. Un gran misterio de Dios que sabe sacar bienes de males, que puede a veces como usar nuestras caídas y miserias para iluminarnos y hacernos ver que sin Él, sin su auxilio divino, no podemos. Eso es a la vez algo muy consolador, porque si estamos luchando con el pecado, con tal o cual falta, y hace mucho tiempo, y estamos cansados, pero si tenemos esa disposición, si confiamos en Dios, si nos acercamos a Él para recibir su misericordia, Dios nos va a santificar, y de ese modo nos va a purificar por eso mismo que no queremos el pecado, no queremos ver nuestra miseria. Dios ahí nos va a purificar. Muchas veces nos miramos a nosotros mismos llenos de fealdad, del pecado, de la miseria, y eso nos desanima. Al contrario, justamente porque nos vemos débiles e indignos, tenemos que confiar más y más en Dios y no en nosotros. Pero en la liturgia dice, en el introito, vayamos confiados al trono de la gracia. No dice, vayamos confiados a la gracia o vayamos a Dios. No, dice al trono de la gracia. La gracia es la vida de Dios en nuestras almas. La gracia es la que trajo nuestro Señor Jesucristo al encarnarse, al redimirnos. Nuestro Señor Jesucristo es esa fuente de la gracia. ¿Y quién es este trono de la gracia? ¿Quién es esa sede de la sabiduría?